el día de hoy tenemos el gozo, el placer, el honor de tener con nosotros a unos siervos del Señor, una pareja pastoral tremenda que el Señor ha utilizado tremendamente. Y es el principio solamente, pastor, porque lo más tremendo viene adelante. Y el Señor siempre nos lleva, lo hemos hablado muchas veces, cuando el Señor une propósitos, es por algo. Y son cosas tremendas. El Señor no hace cosas por casualidad. Y el Señor ha llevado a unir el propósito de nosotros como ministerio, como iglesia, con el ministerio, con la iglesia de los pastores. Así es que, ¿por qué no le das una ofrenda de palmas al Señor por la vida de los pastores? Damos gracias a Dios, por favor, pastor. Un amado pastor, hermano, también tuvimos el gozo de conocerlo a través de Copadea, pero más cuando el Señor muestra ese propósito en nuestras vidas y sabemos que vienen cosas grandes en unidad como iglesia, porque la iglesia no es casa de Dios, la iglesia no es Rehoboth, la iglesia no es tierra fértil, la iglesia es de Cristo. Así es que estamos aquí para su honra y su gloria. Amén. Gracias, pastor. Dios les bendice, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar aquí. Empiezo serio, pero no crean que soy serio. Nos da mucho gusto a mi esposa y a mí visitarles. Estuvimos aquí hace algunos meses precisamente en el desayuno de pastores. Y puede ser que tú seas de un lugar lejos y puede ser que no hayas visto nunca en tu vida a una persona, pero cuando tú conoces a Dios, a veces una persona necesitas escucharla una vez y tú dices: Él conoce al Dios que yo conozco. Y a mí me pasó eso. Vinimos aquí, compartió el pastor y yo dije: el Dios del que Él habla es el Dios al que yo amo y al que yo sirvo. Y no nos conocemos porque estamos empezando a conocernos. No nos conocemos, pero es lo hermoso de conocer a Jesús. Yo soy cristiano. Bueno, yo conocí del Evangelio desde que era niño de kinder. Y se cantaba un canto que decía: no me importa a la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Y es un canto que habla de esa identidad. Y perdóname porque soy a veces muy emotivo, cuando lees la Biblia, aunque son personas que vivieron hace miles de años, hay esa identidad. Y tú dices: yo conozco al Dios que conoció esa persona. Y es la maravilla del Evangelio. El Evangelio es atemporal, el Evangelio es eterno. Y esta tarde yo quiero compartirte. Creo una persona muy puntual. A veces creo que también le doy muchas vueltas a las cosas, pero soy puntual. Y entonces yo siempre me pregunto, cuando conozco cristianos, me pregunto si sabemos de qué se trata. Lo que sea que estemos haciendo en Cristo, ¿de qué se trata? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que haya hecho que el Dios eterno me haya puesto aquí? Porque Dios no es casual. En el mundo hay muchas cosas casuales. Tú puedes, de repente, los jóvenes se van a bailar, se van a divertir, y en una noche conocen a una persona de manera muy casual, y a veces nacen relaciones que, como son muy casuales, también son muy fácilmente disueltas, porque es casual. No hay
raíz, no hay profundidad, no hay sentido. Y la iglesia necesitamos comprender de qué se trata el evangelio, para que no nos sea casual, para que el evangelio en mi vida sea algo tan formal, tan serio, que yo sepa, yo sé lo que estoy haciendo. Y que alguien me diga, oye, ya cambiaste de religión, porque eso pregunta a la gente cuando tú vienes a Cristo. Ya eres aleluyo. Y el cristiano es menester que sepa qué hizo y de qué se trata lo que está haciendo. Y entonces yo le venía comentando a mi esposa, porque cuando vas a compartir de la palabra tienes tantas cosas que decir y estás diciendo esto, pero le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Cada vez que yo comparto a la gente, que tengo la oportunidad de decirle a lo mejor un mensaje, casi siempre Dios me lleva a esto, a decir de qué se trata el evangelio. Porque un cristiano necesita saber en qué está invirtiendo su vida. Si los mundanos lo hacen, yo creo que aquí todos tenemos alguna actividad secular, la que sea tu actividad secular. Cuando tú te enlistas a esa actividad, te dicen, vas a ganar tanto, este va a ser tu horario y este es el objetivo por el cual estás integrándote a este equipo, si es un trabajo. Si tú eres una persona que te gusta el deporte y que empiezas a tomar el deporte cada vez con mayor empeño, persigues alguna meta. Y cuando la gente somos así, experimentamos mayor satisfacción. Si tú eres un empresario, un negociante, andas viendo cómo generar riqueza. Y si te preguntan en la actividad que tú estés, ¿qué persigues? Más vale que tú puedas tener una respuesta. Si no, te van a decir, maestro, estás perdiendo el tiempo, no sabes qué estás haciendo, ¿verdad? Y eso es de lo que yo quiero hablar en esta tarde. Sí tenemos horario, ¿verdad? Ay, gloria a Dios. Te voy a invitar a que me acompañes a Romanos capítulo 6, versículo 22. Si traes tu Biblia, acompáñame allí, si no, yo te voy a leer Romanos 6, versículo 22, y dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No estamos en un lugar a donde Dios no nos dice hacia dónde vamos. Cuando nosotros nos enlistamos en Cristo, Dios nos dice a dónde vamos. Dios vino con Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Siempre vas a ver que Dios da una indicación. La palabra de Dios no es casual, yo te decía. Y entonces piensas, ¿cuál es el fruto? Ser santificado. Ese es el fruto como cristianos que Dios espera de nosotros. Ahora, ¿qué es ser santificado? Dicen que la gente se convierte en aquello que adora. Santificarte es ser una persona que adoras a Dios. ¿Por qué? Porque santificado es estar separado para Dios. Y entonces, si tú eres una persona que estás viviendo el evangelio no tan seriamente, Dios nos ayuda. Y Dios nos ayuda
de maneras que, como dijo el pastor, a veces no nos gusta, pero Dios nos ama. Entonces, el fruto tuyo y mío como cristianos es santificarnos, ser santificados. Pero el humano vivimos una vida llena de focos, de luces, así como estoy yo ahora. ¿Y qué sucede cuando hay muchas luces? Te dice mi esposa, te encandilas. También dijo, es palabra de aguas. Te encandilas. ¿Por qué? Porque en la vida hay muchas cosas que nos atraen y que nos distraen. Y entonces somos así los seres humanos por naturaleza, distraídos. Y entonces, como no somos la excepción, en la Biblia vemos casos de hombres y mujeres que vivieron situaciones que los hicieron encontrar el propósito y ser santificados. Y esta tarde yo quiero que me acompañes a ver un ejemplo. Yo sé que tú eres una persona que amas la palabra y que sabes quién fue Job. Job 1. Job era un buen cristiano, de acuerdo al libro y al primer capítulo del libro. Job era tan buen cristiano que tenía buen testimonio, no de los cristianos. ¿De quién crees? Dios daba buen testimonio de Job. Qué bonito, ¿no? Que no haya un cristiano que diga, ay, eres un muy buen hermano, sino que el Señor diga, ¿ya viste a Marcos? Y Job tenía una buena reputación delante de Dios. Dice en el versículo 8 del capítulo 1: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué bonito que Dios hable así de una persona, ¿verdad? Y yo te voy a dejar de tarea que escudriñes el libro, lee la historia. Job tenía esa reputación delante de Dios, pero Dios sabía que Job todavía no le conocía como Dios quería que Job lo conociera. Porque nosotros adoramos a Dios, pero Dios nos ama a nosotros. Y cuando es una situación como de padres e hijos, los hijos somos ingratos por naturaleza. No sé tú, yo me considero un hijo normal y por naturaleza soy ingrato. Los hijos pensamos que las cosas en la casa se aparecen. Nunca piensas, cuando eres pequeño, nunca piensas que alguien gastó su dinero, puso su esfuerzo. Tú nada más vas al refri y agarras comida. No piensas en muchas cosas que suceden en tu casa. Las damos por sentado. Y como somos hijos, hacemos berrinches a nuestros papás. Y le decimos, tú no me amas. Tú amas más a mi hermano. Tú amas más a mi hermana. Pero nunca pensamos, ¿y cómo es que yo he tenido techo, comida y ropa toda mi vida? Ni sabía que eso se pagaba hasta que a mí me tocó hacerlo. Y me dije, ay, no es gratis la vida. Los papás aman, pero los hijos muchas veces no entendemos que somos amados. Hasta que llega el momento en el que tú creces y puedes decir, mi papá es mi héroe, mi mamá es mi héroe. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez él prefirió no comer porque yo comiera. No sé si alguna vez él prefirió no comprarse los pantalones que se compraba cuando era soltero, que eran caros,
y se empezó a comprar los pantalones baratos porque me ama. Pero cuando creces te das cuenta. Entonces Dios habló de Job al principio como un padre amoroso, pero Dios quería que Job lo conociera. Y entonces entra un proceso en la vida de Job, porque a veces los cristianos le damos mucho crédito al diablo. Pero ¿sabes cuál es el problema más grande de nosotros los seres humanos? Nosotros mismos. Somos personas muy complejas, somos individuos demasiado complejos. Y entonces yo, sin que el diablo se meta, yo soy tremendo, pero yo no soy distinto de ti. Y entonces es necesario que haya un proceso en mi vida que me lleve a conocer algo distinto. Y a eso Dios le llama santificación. Conoce a Dios y entonces vas a saber lo que es bueno. Y la gente, cuando no entra jamás en una comunión, en un trato con Dios, vive la vida de manera tan superficial. Dios es bueno y dice: ¿ya viste a Job? Él cumple. Pero en el corazón de Dios había el deseo de que Job lo conociera. ¿Cuántos saben quién es Tere Jiménez? A ver, alza tu mano. ¿Quién sabe quién es Tere Jiménez? ¿Quién me puede decir que conoce a Tere Jiménez? Es distinto. Y muchas veces, aún estando en la iglesia, sabemos quién es Dios, pero no lo conocemos. Y yo te hablo por experiencia. Yo te dije que mis papás conocieron a Cristo cuando yo era pequeño. Y yo fui fiel asistente a la iglesia muchos años, pero yo no había conocido al Señor. No te estoy diciendo que ya lo conozco, pero lo estoy conociendo. Y cuando somos superficiales, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Tienes gente en el ministerio que se están peleando, porque la vista es corta y la gente se pelea. Es que mi micrófono no se oye, nomás le suben al de fulano, porque la visión es corta. Porque Dios no necesita cantantes. La Biblia dice que en el cielo están los ángeles cantando 24/7. El amor de Dios es incomprensible porque no necesita cantantes, pero cuando tú y yo le cantamos, Él dice: a ver, déjenme oír a estos cantantes que tengo aquí en Margaritas. Él no necesita nada de eso. Él quiere que tú y yo lo conozcamos. Y cuando te das cuenta de la diferencia de estaturas, a veces crecemos con una autoestima dañada porque nos creemos mucho. A veces es una autoestima dañada y el orgullo es una defensa. Y somos orgullosos porque estamos tristes y pensamos que todo lo que me dicen es por atacarme. Y por eso yo te estaba diciendo, no es que Dios quiere cantantes. Dios quiere que sus hijos lo conozcan, porque santificarte te va a llevar a desarrollar tu potencial total. Y entonces la autoestima está dañada para mal o para bien, pero todos andamos fuera de sintonía, manito. Unos se creen mucho y unos se creen muy poco. Pero dice el apóstol, ¿verdad? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, de acuerdo a la medida
de lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, ¿quién me va a decir yo qué soy? Solo Dios. Pero si yo busco que sea alguien más, porque no entiendo que el propósito de Dios es santificarme, que no es otra cosa más que acercarme a Él y que Él me diga yo quién soy, vivo en conflicto con el mundo entero. Y tú lo puedes ver. Es ridículo que la gente en los medios de comunicación habla de que estamos en siglo XXI, así con un orgullo que dice, nos había de dar vergüenza. Ya pasaron 21 siglos y vamos de mal en peor, porque de lo que se enorgullecen es de que ya hay mucha tecnología. No, la sociedad ha avanzado mucho, la sociedad está en decadencia y los cristianos lo sabemos y hasta los no cristianos lo saben, pero no lo dicen, porque el problema no está afuera, el problema está adentro y la solución está solamente en Dios. Por eso un cristiano, y tú siempre debes de tener eso en mente, mi fruto no es lo que hago en la iglesia, no es si evangelizo, no es si traigo a 80 personas a la iglesia, ese no es mi fruto. ¿Cuál es mi fruto? La santificación. Porque si yo me santifico, me parezco a Cristo. ¿Y sabes por qué les llamaron cristianos? Porque se quisieron burlar de ellos y dijeron, ustedes se creen Cristos chiquitos. Porque ellos quieren parecerse a Cristo. Somos torpes, somos falibles, pero el deseo de un cristiano, yo me quiero parecer a Cristo. Y lo que me lastima es saber que me parezco poquito a Él. Mi deseo es ese. Mi fruto es ese. Mi fruto no es cantar, mi fruto no es predicar. Mi deseo no es ese. Mi deseo es parecerme a Cristo, porque eso va a hacer que esas otras cosas sucedan por sí mismas. Yo no voy a estar buscando, a ver, dijo tu nombre, Pablo. Dijo Pablo que la canción va así, ya estoy duro y duro con la canción. Ese es otra cosa. Se ve tu amor en eso, no digo que no, pero nuestro propósito debe de ser, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Y entonces el Señor lleva a Job a perderlo todo, porque el diablo le dice, el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Y dice, fui a dar un rol por el mundo, perdón por la palabra, pero dice, vengo de dar la vuelta por el mundo. Y el Señor le dice, ¿ya viste a Job? Porque Dios pone anzuelos. Y él dice, Dios en su corazón decía, yo quiero a Job aquí abrazado, lo quiero tener aquí. Y Job siente que él tiene que hacer cosas, pero lo único que yo quiero es que él esté aquí conmigo. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues le puso un buscapiés al enemigo y le dijo, ¿ya viste? Y el otro, ¿no? Bien acomedido, eso sí. Pues es que es rico, no le falta nada, tiene 10 hijos, tiene todo lo que humanamente se puede anhelar. Si tú ves el mundo, eso es lo que el mundo persigue. Todo lo que el mundo persigue es eso. Y la gente es capaz de renunciar a todo por un éxito material. Y cuando llega ese éxito material dice, ahí está re feo todo, porque no tengo cómo disfrutarlo. Y entonces el diablo le dice al Señor, por eso. Y el Señor, como lo que quiere es a Job, le dice, quítale todo.
Y primero viene el enemigo, en un día se llena de calamidades su vida. Y él pudo haber dicho, como muchos cristianos: Señor, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? Porque a veces así estamos. Y no es para juzgarse, porque tú y yo leemos el libro, como se dice, ya pasó. Pero ponte en el lugar, ¿cómo estaba Job? A gusto. Y él todos los días hacía su rutina, buscaba al Señor, ofrecía sacrificios, y en un día pierde todo. Él no sabía de la plática que pasó, no sabía que Dios tenía un propósito, él no sabía nada, pero sí sabía que Dios lo amaba. Y eso es lo único que tú y yo debemos de tener siempre. Es muy fácil adorar a Dios, alabarlo, cantar cuando las cosas están bien, pero eso pues no es un sacrificio, porque andamos de muy buen humor. Si nos ponen una de Vicente Fernández, a lo mejor también nos sale, porque está todo bien. Pues ni modo de que estés enojado, humanamente hay todo. Pero cuando las cosas son quitadas y la fe es probada y empieza Dios a hacer un proceso en la vida de una persona que es un humano, pero el Dios Altísimo está queriendo que ese humano lo conozca. Y muchas veces en la vida del cristiano las aflicciones suceden porque Dios quiere acercarte a Él. Y entonces, como a veces no entendemos por la buena, Dios dice: yo te voy a traer, hermanito, porque te amo mucho. Y suena chistoso, porque a veces lees la Biblia y dices, parece que Dios dice: ¿sabes qué? Te amo tanto que te voy a matar. ¡Ay, qué! Así es la palabra de Dios. Porque vivo no me sirves. Vivo no me sirves. Y entonces Job pasa por toda esta serie de cosas. Regresa el diablo a ver a Dios. Job no dijo nada contra Dios. Y llega el diablo otra vez con el Señor y le dice el Señor: ¿cómo te quedó el ojo? No, porque no se ha enfermado. Enférmalo, piel por piel. Y el Señor, ¿qué dijo? Adelante. Tú conoces el libro si tienes tiempo en el Evangelio, y tú sabes que llegó gente a hablar con Job que estaban igual que él, no sabían ni qué onda, porque la vida con Cristo es personal. Y hay veces que algún cristiano bien intencionado te va a decir un mal consejo, porque a veces nos metemos en la vida de un tercero sin saber nada. Ahora, no estoy diciendo que no des una palabra si Dios te la da, pero hay gente que dice, por ejemplo, ven a un cristiano enfermo y dicen: ¿andará en pecado? El que pregunta, ¿qué? ¿Ese ya no peca o cómo? Somos ridículos los cristianos porque tenemos muletillas y a todo mundo a veces vemos con sospecha. Entonces, sus amigos de Job llegaron diciéndole toda serie de cosas y le decían: a lo mejor te portaste mal, Job, y por eso, por tu pecado. Su esposa le dijo: pa' pronto ya muérete, pero antes maldice a Dios. Ahora, es muy humano, porque Dios no es humano, Dios no es de la tierra. Entonces, por eso tú como cristiano no esperes que vas a ser comprendido por la gente. Si eres el único cristiano en tu casa, tu familia te va a decir: ya te lavaron el cerebro. Y no esperes que ellos te den un buen consejo. No lo tienen.
Menos cuando están sucediendo cosas tan íntimas entre Dios y una persona. ¿Qué es lo único que puede hacer una persona que está atravesando un proceso? Humillarse. Humillarse. No tenemos alternativa. Y eso nos lleva a reconocer quién es Dios y quién soy yo. Pero eso mata el orgullo. Y es un problema terrible que tenemos los seres humanos. Somos muy orgullosos. Nuestro corazón es duro. Y luego muy fácilmente nos enojamos, nos indignamos y le pensamos decir a Dios: te equivocaste, Dios. No era para tanto. Ya bájale al fuego. Y entramos en angustia y lloramos. Y a veces estamos adorando a Dios y estamos llorando, no por el gozo, sino porque estamos tristes. Pero tú nunca debes de ignorar que Dios es un buen padre. Y un buen padre ama a sus hijos, pase lo que pase. Entonces, al final del libro, Dios habla con Job desde un torbellino. Pues Job nunca había visto eso. Su vida pasó de un estado donde tenía una buena opinión Dios de él, a Job decir: yo pensé que te conocía, pero no te conocía. Y cuando tú como cristiano llegas a vivir situaciones que no entiendes, tenemos dos alternativas: amargarnos con Dios o humillarnos a Dios. Y si tú y yo aprendemos a humillarnos, vamos a conocer cosas que nunca pensamos conocer. Eso sí te lo digo. Porque cuando la gente atraviesa por el fuego, Dios nunca lo deja solo. Nunca. Jamás. Y tú puedes ver gente, toda la historia, que ha amado y servido a Dios y ha hecho cosas, las cosas más locas, y la sociedad no las entiende. Pero el hecho de que estemos tú y yo aquí en esta noche es una muestra, un testimonio de que Dios está vivo. ¿Por qué? Porque ha habido gente que a ti y a mí nos habló del Dios que tú y yo no conocíamos. No lo conocíamos, pero ellos ya lo conocían. Y a ellos, otras personas en otra generación, también Dios les habló. Cuando te venga alguno de esos orgullosos que dicen que no, que la Biblia no, que dile: ay muchacho, nosotros vivimos la Biblia. ¿Qué me estás diciendo? Yo te puedo platicar de mi experiencia, tú platícame de tu teoría. Lo mío es experiencia, lo tuyo es una idea. No dudes, amado, de lo que has creído, porque la gente del mundo habla de ideas, porque compromiso es caro. Pero cuando el cristiano entra en un proceso con Dios, sufre, llora, a veces patalea y dice: Señor, ya te olvidaste de mí. Pero no se suelta y Dios se hace presente. Y eso es lo que Dios persigue contigo y conmigo. ¿Qué? Conóceme. No oigas de mí, porque si solo oyes de mí, muy fácilmente cualquier cosa te va a desviar. Pero si tú no oyes de mí, si tú me conoces, nada te va a poder hacer alejarte de mí. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Porque el Señor Jesús decía cosas que no eran entendidas. Y una vez unos hombres se enojaron
y se fueron. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Ya bajó la asistencia a la iglesia. Y a veces nosotros que estamos pastoreando nos marchitamos. Ya bajó. ¿Qué dijo el Señor? Le dijo a los que se quedaron: ¿ustedes también se quieren ir? Cuando alguien está seguro de lo que está haciendo, hace esas preguntas. Y el Señor les dijo a los que se quedaron: ¿ustedes también se quieren ir? Pero Pedro, ¿qué le dijo? Y ahora, como si fuera el Chapulín, ¿verdad? ¿A dónde voy? Yo ya conocí algo que no conocía. Eso es ser cristiano, tener una relación y una revelación personal de Dios. Y si tú no has tenido una relación y una revelación personal de Dios, búscala. No es barata, de una vez te aviso, no es barata. Dice la gente: estamos en la gracia y por eso somos bien libertinos. No, espérame, estamos en la gracia. Yo le digo a la gente a veces: la gracia es como los juniors. Pero ¿cuántos conocen a juniors inteligentes? Sí sabes quiénes son los juniors, ¿verdad? Esos que les pagan la universidad que cuesta cientos de miles de pesos. Es raro un junior que sea inteligente. Los ves bien borrachos, tristemente, a veces atropellando gente, chocando, bien borrachos, en coches de lujo, coches del año. Y a veces la iglesia somos así, como juniors. ¿Sabes qué es la gracia? Es saber que yo no tenía para pagar ese nivel educativo, ese nivel de vida. Yo no lo tenía, pero tampoco tú. Y la gracia es Dios diciéndonos: a ver, ven acá, a todos, no nomás a nosotros. Toda la humanidad está en quiebra. Todos son pobres. Nadie tiene para pagar esto. No hay uno que tenga para pagar esto. La gracia es: pásate, entra a un ambiente en el que puedes ser lo más tremendo que tú puedes llegar a ser, pero es regalado. Pero entras a ese ambiente y no te empiezas a emborrachar y a ir de fiesta y no a estudiar y no a ser atento en los exámenes y en las clases. ¿Qué dices? Yo no pertenecía aquí, pero si ya Dios me puso aquí, entonces ¿qué hago? Soy responsable. Es gracia, pero la gracia me llama a mí a ser responsable. Y esa es la gracia. Se ha confundido la gracia con cada quien haga lo que quiera. No es lo mismo, amado. Y tú y yo tenemos que tener cuidado, porque se presta mucho a decir: no, porque estamos en la gracia. Si no eres rico, estás en pecado. Nos encontramos el jueves en la casa una caja de cohetes. Vivían en la casa, estaba mi sobrino y uno de los muchachos, ya son grandes, jóvenes. Parece dinamita los cohetes que nos encontramos en una caja de zapatos, porque hicimos movimiento. Y mi sobrino, yo creo que son de él, es repirotécnico, ¿no? Unos cohetes, yo en mi vida jamás, parecen de veras como cartuchos de dinamita. Y vive con nosotros la nieta que tiene 7 años. ¿Tú crees que es sabio dejar al alcance de la niña esa caja de cohetes? Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos muchas cosas, pero para llegar a ello necesita haber un desarrollo. Y entonces ya te dice: ten los cohetes, velos a tronar, ándale, abusado, no te vayas a... ¿Sí me explico?
Y a veces no, la gente viene al evangelio porque le prometen riquezas y le prometen lo que no tuvo en el mundo, porque a veces somos malos administradores y en la iglesia todo se va a arreglar. Espérate, no te confundas. Esa no es la gracia. La gracia es Dios diciendo: te voy a restaurar lo que has perdido porque te amo. Pero primero vamos a arreglar tu carácter, porque ese es tu problema primero. Sí, esa es la gracia. Entonces, cuando tú y yo estamos atravesando situaciones difíciles, necesitamos entender: nada hace que el amor de Dios por mí cambie, pero en su amor y en su sabiduría Él permite que en mi vida sucedan cosas que yo no entiendo. ¿A poco los papás corrigen a los niños pequeños y los niños dicen: sí, papá, tienes razón, estoy mal? ¿Cómo le hacen los niños? Hacen el berrinche, ¿verdad? Entonces, a veces en la iglesia suceden cosas y no las entendemos y nos estresamos con Dios. Y el Señor dice: es necesario. ¿Por qué? Porque yo quiero tener un hijo que no sea un Barney. Ahí tienes a la iglesia llena de Barneys. Un chamaco de 30 años en pañales, porque no hay una madurez. Y como no hay esa madurez, Dios dice: no te puedo dar lo que tengo para ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya esa madurez. Entonces, santificación trae todas esas cosas. ¿Comprendes a Dios? ¿Comprendes que hay un propósito mayor que el que tú tienes? Te das cuenta de que eres parte de algo mucho más grande que todos nosotros juntos. Y que Dios dice: pero tú eres importante, tú eres familia, tú estás aquí con una razón. No estás aquí casualmente, estás aquí porque eres parte de una familia. Y eso es lo que tú y yo debemos comprender. Santificarte no es hacerte monja ni monje, porque eso también es terrible en la iglesia. Decía un pastor: hay cosas de Dios que parecen del diablo y hay cosas del diablo que parecen de Dios. ¿Qué es lo que te hace entender qué es de Dios y qué no es de Dios? Conocerlo. Conocerlo. Está lleno el internet de cristianos peleándose con cristianos. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y cristianos que alcanzan cierta influencia porque hacen discos y ya se hicieron famosos, a veces son muy irresponsables para hablar y te das cuenta de que son muy inmaduros. Pero la iglesia, Dios la va a restaurar de tal manera que la iglesia sea llena de gente sabia. Pero la sabiduría viene como resultado de la relación y la santificación y la comunión con el Señor. Y si tú en la iglesia quieres ser útil, tu primer objetivo debe de ser santificarte. Y yo decía, vemos la santificación como aburrido. ¿Por qué? Porque no la hemos conocido. Hemos conocido reglas, hemos conocido mano dura y no sé qué tanto. No sé si aquí hay reunión de oración, pero un termómetro de tu vida cristiana es cuánto oras, cuánto estás en la palabra y eventualmente cuánto ayunas. Ese es un termómetro. No vengas a preguntar: pastor, soñé que estaba en una pecera y que los peces eran unos amarillos, unos azules, unos rojos. ¿Qué quiere decir, pastor? Así como que queremos los misterios más grandes, así. Y como la iglesia se ha llenado también de esa gente que le gusta el sensacionalismo, ay padre, ves a unos enseñando no. La santificación es algo sencillo.
La gente que se ha santificado no tiene problemas con estar permanente, persistente, constantemente en la presencia de Dios, en oración y en la palabra. Tú quieres madurar, tú quieres crecer, ese es el secreto. Y si en la reunión de oración tú no eres fiel, no esperes crecer. Un día yo llegué a una iglesia y yo les dije al equipo de alabanza que oráramos. Y se levantó una muchachita y dijo: no, hay que orar en secreto, porque Jesús dijo que ores en secreto. Yo por dentro dije: si oráramos en secreto, ¿no? Si oráramos en secreto, entonces ya te creo. Pero ¿cómo aprendes a orar si no oras con la gente que sabe orar? ¿Cómo? Dímelo. Y la gente a veces pregunta: ¿y cómo aprendo a orar? Orando. ¿O cómo aprendiste a andar en bici? ¿Verdad? Practicándolo. Entonces, cuando una persona no tiene una vida de oración, está sujeto a la emoción, no al espíritu. Y cuando una persona tiene una vida de oración, agarra sus emociones, se las echa acá y dice: me van a seguir porque yo voy a ir a la presencia de Dios. La oración, para eso nos sirve. Entonces, para ir cerrando, santificarnos es atractivo cuando lo empezamos a practicar. Si no lo practicamos, nos resulta tedioso. Ahora, no lo practicas y dices: ¿por qué no me llama la oración? El Señor Jesús lo contestó en Getsemaní. Se llevó a sus amigos íntimos y les dijo: acompáñenme a orar. ¿Y qué les pasó? Que se duermen. El Señor les dijo a sus amigos: apóyenme a orar, ¿no? Y que se los lleva a orar y que se duerme, hermano. Y cuando el Señor vino, se los encontró durmiendo. ¿Y qué les dijo? Les dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Entonces, los ejercicios de santificación, yo debo de tener claro: mi carne no los quiere. Por eso no quieres orar, porque la carne es débil. ¿Cómo te vas a dar cuenta que el espíritu vence? Si empiezas a practicar la oración. Y llega un punto en el que ya estás embalado. Pregúntale a la gente que hace ejercicio. Pregúntaselos. La gente que, por ejemplo, corre, ejercita atletismo. Empieza a correr y ya sabe que su cuerpo no quiere correr. Aunque ya tenga el hábito de correr, él sabe cada día que su cuerpo no quiere correr, se quiere quedar viendo la tele. Pero como él ya sabe que el cuerpo llega a una temperatura que dicen: ya me calenté, el correr se convierte en un placer. Pero todos los días hay ese umbral donde se tiene que obligar a sí mismo. Y entonces, ¿qué hace? La experiencia lo hace saber. Así me pasa a menudo. Hay días que sí tiene todo el ánimo y sale como bala, pero hay días que no. Pero él ya lo sabe. Y cuando esa persona tiene esa experiencia, le puede decir al que nunca ha corrido: acompáñame. Con el tiempo vas a disfrutarlo. Y así es la vida de comunión con Dios. No te van a dar ganas y no te escandalices de ti mismo. Nomás reconócete. Di: es la carnita, no quiere orar. Jesús dijo:
El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Yo qué voy a hacer? Pues no le voy a hacer caso a la carne. Y te pones a orar. Y lo haces un día, 2 días, 3 días. Y cuando te das cuenta, eres una persona de oración. Y cuando estás así, empiezas a ver la obra de Dios transformando tu vida. Eso es la gracia. La gracia no es otra cosa. Se han dicho, no, la gracia es eso. Los discípulos lo entendieron. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a ir terminando. Cierra tus ojos. Y si tú has sido casual en tu comunión con Dios, y porque has sido casual, la tomas, la dejas, de repente dices, hoy sí voy, y luego dices, ay no, hoy no tengo ganas. Si ha sido así tu relación con Dios, déjame decirte que te has perdido lo mejor que hay, la carnita de la vida cristiana, el Espíritu. Y Dios nos ama. Dios te ama. Dios me ama. Y Él piensa de nosotros, si tan solo supieras lo que puede suceder entre nosotros, si me dieras tu tiempo, si me dieras tu vida, entonces te atreverías. Y yo quiero invitarte a que hables tú en esta hora con el Señor y le digas, Señor, ten misericordia de mí, porque yo reconozco, Señor, que soy débil y que el mundo es muy atractivo para mi carne. Las distracciones son muy atractivas para mí. Y eso me ha impedido crecer en conocerte. Padre, pero yo te pido que tú tengas misericordia. Yo me humillo a ti y te digo, dame la voluntad y la fuerza para caminar y para creerte. Encuéntrame en el lugar a donde ahorita estoy, pero no permitas que me quede allí. Quiero desarrollar todo el potencial que tú me has dado, todo lo que tú pusiste en mí cuando decidiste que yo viniera a nacer en esta tierra. Porque tu palabra dice que me conoces desde antes de haber nacido, desde antes de la fundación del mundo. Y muchas veces ni siquiera yo me he conocido y reconozco que tal vez he sido irresponsable y casual en mi relación contigo. No quiero ser una persona inconsciente, distraída de lo que tú quieras hacer en mi vida. Te abro mi corazón, te abro mi ser, te entrego mi fuerza y te entrego mi debilidad, te entrego mi fragilidad y clamo a ti para decirte, Señor, dame hambre de tu presencia, dame hambre de una amistad contigo. Necesito conocerte. Necesito conocerte. No solo saber de ti, Señor, pero conocerte. Que yo pueda decir, Él es mi Dios, Él es mi Padre. Yo no tengo una religión, yo adoro al Dios vivo y verdadero. Jesucristo es mi Dios, mi Rey, y mi anhelo más grande es parecerme a Él. Que yo pueda tener ese anhelo en mi corazón y que mi máximo en la vida sea conocerte a ti, Jesús, y caminar y vivir para adorarte y para ser
lo que tú quieres que yo sea. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.